Amén. ¿Y quién le da un aplauso al Señor en este día? Vamos a dárselo de todo corazón. Bien, quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este día. El político y escritor italiano del siglo XIX, Giuseppe Mazzini, él escribió: no des importancia al número, sino a la unidad de las fuerzas. Y es de esta última frase que él incluye en su escrito, la unidad de la fuerza, que yo tomé el título para el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. No tomé el mensaje me lo dio el Espíritu Santo, pero quien sabe de este arte de predicar, al menos muchos que fuimos entrenados así en los seminarios, nos enseñaron que el título de una enseñanza es lo último que se pone. Porque si lo pones al principio le puede cambiar la idea a Dios. Entonces recibimos el mensaje de Dios, la palabra de Dios que nos desafía, y en el camino vamos encontrando el título para el mensaje. Y yo lo he llamado, inspirándome en la frase de este escritor italiano, la unidad de las fuerzas. Porque hoy quiero hablar acerca de la palabra que Dios me dio, del poder de la unidad en el cuerpo de Cristo para deshacer el avance de las obras de las tinieblas y establecer la luz de Cristo en medio de las naciones. ¿Alguien puede decir amén? En el año 2010 la cadena ESPN estaba celebrando sus 30 años, en realidad fue en el 2009, pero sacaron al año siguiente un documental, una docuserie, basada en 30 años de estar presentando en la televisión lo que tenía que ver con deportes y demás. En esta docuserie, uno de los capítulos se llamó o se tituló Hermanos y Enemigos. Y es la historia de dos jugadores que llegaron a la NBA, a la NBA, pero eran de origen yugoslavo, de la antigua Yugoslavia. Estoy hablando de dos conocidos jugadores. Si te gusta la NBA, vas a sentirte familiarizado con estos nombres: Vlade Divac y Dražen Petrović. Ellos los dos eran yugoslavos. Y en esa serie, en ese capítulo específicamente, Hermanos y Enemigos, habla de la historia de estos dos que vienen de un mismo país, crecieron en su selección nacional y llegaron a la NBA con equipos diferentes, pero que realmente tenían mucho más que un vínculo deportivo, tenían una hermandad, no de sangre, pero sí de esos amigos que tú puedes decir, más que mi amigo es mi hermano. Sin embargo, en el año 1990, cuando estaban en cancha jugando y representando su país, Yugoslavia, estalló el conflicto yugoslavo con la guerra de los Balcanes. Y uno de los dos tomó la bandera de su región. Ellos eran uno serbio y el otro croata, y eso los dividía política y regionalmente. Uno de los dos tomó la bandera de su región, que era separatista, y salió por todo el terreno mostrando la bandera de su país. En ese momento su selección lo marcó, lo señaló como alguien que estaba en contra de su gobierno, de su país, y ocurrió lo que nadie esperaba. Quienes se consideraban hermanos rompieron su relación para siempre. Y digo para siempre porque unos meses más tarde, o quizás un par de años después, la fecha exacta no lo sé, el segundo que mencioné, Dražen Petrović, perdió la vida en un accidente automovilístico en Europa. Hasta el día de hoy, estaba viendo una serie con mis hijos y con Swanley hace unos días atrás, diferente a esta, pero estaban entrevistando a Vlade Divac y él llora cuando le mencionan a su amigo. Él va a ver a la familia de él, se relaciona, pero llora en su corazón que una división política y regional separó una amistad que más que amigos era hermanos. Mis hermanos, la estrategia de Satanás para destruir a la humanidad sigue en pie. El moto, el eslogan de Satanás ha sido: divide y vencerás. El diablo usa las crisis como hervidero para la separación, para el odio, para la división. Esa es un arma favorita. Divide y vencerás. Lo han usado los dictadores a lo largo de la historia. Netflix tiene ahora una serie sobre los dictadores. Solamente he podido ver un capítulo, el capítulo inicial. No he podido verlo más por dos razones. No he tenido el tiempo y porque la televisión en mi casa está confiscada. Entonces yo leo noticias, no veo noticias, yo busco páginas científicas para leer o leo libros cristianos, pero realmente si me quieren mantener informado no puede ser por medio de la televisión porque me secuestraron la tele. Pero en un momento de que tuve tiempo y oportunidad, que eso es un milagro, pude ver la mitad de un capítulo de esta serie de Netflix acerca de las tiranías, y se habla de varios dictadores: Omar Gaddafi, Saddam Hussein. Hablan acerca de un conocido dictador africano también, y por supuesto el que es el ícono de todos, Adolfo Hitler.
y están hablando acerca de él. Y me llamó la atención en ese capítulo una frase que me marcó y traté por lo menos de transliterarla o decirla con mis palabras lo que dice en esa serie. Ellos dijeron, para construir los tiempos buenos, o para construir, mejor dicho, una tiranía, los tiempos buenos no ayudan para nada. Escucha esto. Para construir una tiranía, los tiempos buenos no ayudan para nada. Son las crisis las que generan el descontento social. Y por causa de eso las anarquías o la anarquía y la necesidad finalmente de un líder que venga a ser nuestro Salvador. Eso fue lo que Hitler usó y maximizó en Alemania. Eso son lo que todos los dictadores, ponle el nombre, en nuestra Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, en cualquier lugar del mundo, los tiranos usan las crisis y lo que ésta provoca, división, para hacer de una nación lo que ellos quieren. Te pregunto, ¿no crees que eso cobra vigencia hoy como nunca antes? La Biblia dice, y leo textualmente las palabras de Lucas capítulo 11, versículo 17. Ahora comienzo a decir lo que el Señor me inspiró a través de su palabra para traer el mensaje para ustedes. Lucas 11, 17, la Biblia dice, mas él, es Jesús, conociendo los pensamientos de ellos que criticaban su sanidad o la liberación de un endemoniado, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Yo mencioné este pasaje hace unos días. Jesús liberó a un endemoniado y ellos comenzaron a decir, lo hace por Belcebú, por Belcebú. Y Jesús les dice en otra parte del pasaje, es imposible que yo eche fuera al diablo o al demonio por otro demonio, porque Satanás no echa fuera a Satanás. Y entonces explica ese principio al decir estas palabras. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Lo que Jesús está diciendo es, no crean esa gran mentira. No se dejen engañar. Ni Satanás permite que el reino de las tinieblas se divide. Él lo tiene bien orquestado, bien organizado, porque él sabe que para operar en el mundo, todo tiene que estar dividido menos su reino. Y Jesús habla aquí del poder de la unidad. Si el reino de las tinieblas está unido, te pregunto, ¿acaso el reino de la luz y la iglesia que lo expresa en la tierra no debe caminar en unidad? El milagro de la unidad tiene que ser escrito en nuestros corazones. Satanás conoce muy bien el principio de la división y lo está maximizando hoy como nunca antes. Lo está explotando al máximo como nunca antes. Y tú y yo tenemos que ganar en discernimiento y vestirnos de las armas de la luz para deshacer las obras de las tinieblas. Si alguien lo cree, diga amén en el nombre de Jesús. Le voy a mencionar algunas áreas en las que hoy como nunca antes Satanás intenta dividirnos. Está intentando crear división social. Y nosotros hemos sido testigos en el mundo entero en los últimos meses y años de lo que significa el poder de la división social. Estados Unidos se vio vulnerada por división social simplemente con la muerte de un afroamericano, y la herida no cerrada de racismo a través del tiempo se abrió con la muerte de una persona y el uso de las redes sociales. Los malintencionados, usados por el mismo diablo, ganaron ventaja para dividir una nación y dividirnos entre gente de color y los blancos. No se puede decir ya entre negros y blancos, sino entre gente de color, y ahí estamos incluidos nosotros los latinos y los blancos. Una división social, porque saben que la caída de una nación comienza con dividir a su gente y convertirlos en enemigos. También, por supuesto, tenemos la división política. Y lo más reciente, tenemos el caso Cuba. Las redes sociales han estado candentes con lo que pasó el 11 de julio en el levantamiento en Cuba. Y por un lado, algunos decimos, qué bueno que despertó una nación que sabe protestar y alzar su voz. Pero por otro lado, hay una preocupación porque se están dividiendo familias. Yo he visto en las redes sociales hermanos que le han dicho a sus hermanos, olvídate que tiene familia. ¿Y qué los dividió? No el color de una bandera, sino el color de las ideas. Es terrible. Hace poco estaba dando mi punto de vista con respecto a lo que sucedió en Cuba y hablando acerca de la necesidad, por supuesto, del ejercicio de la libertad. Y un pariente me dio su punto de vista y entendí que él estaba a punto de entrar en debate. Y le dije, ¿sabes qué? El debate es permitido, pero no entre nosotros. Olvidémonos de esto, démonos un abrazo. Porque Satanás quiere usar todos los medios para dividir familias.
Porque hay dos grandes instituciones que Dios estableció sobre la tierra: la familia y la iglesia. Y a través de ellas quiere el Señor gobernar. Y si Él logra dividir socialmente, desde la división social y política, dividir la familia, esposo contra esposa, madre contra sus hijos, hijos contra sus padres, hermanos contra hermanos, primos contra primos, la desintegración social y del mundo está por verse. Porque si tú destruyes la familia, la tierra se maldice. Malaquías, el Señor termina el último libro del Antiguo Testamento con una profecía, y Él dice: cuando venga Elías, que fue representado en Juan el Bautista, y que yo creo que nosotros somos una generación tipo Elías con un llamado similar, y Él dice: cuando venga Elías, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Van a estar divididos, pero el Espíritu de Dios en Él los hará volver en arrepentimiento, a los padres amar a sus hijos. Y dice además, y Él también hará volver el corazón de los hijos a los padres. Dice: para que yo no hiera la tierra. Hay una advertencia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? La división de la familia va a ser la grieta más amplia para que entonces venga una maldición sobre la tierra. Pero cuando el poder del Espíritu Santo, obrando en los hombres de fe y en las mujeres de fe, trae arrepentimiento en los hogares y hace volver el corazón de los padres a decirle a los hijos: perdóname por lo que te hice, y el corazón de los hijos a decirle a los padres: perdóname papá, tú a mí, o te perdono papá, o te perdono mamá. El Señor traerá sanidad sobre la tierra, desde la familia hacia la sociedad, y por supuesto la iglesia no se quedará fuera. Aleluya. En estos días escuchaba un testimonio, no menciono nombres porque no son personas que ustedes conocen, pero igual estamos conectados a las redes sociales y alguien sí los conoce. Y un amigo muy cercano me compartía el milagro que han vivido en estos días. Con una crisis familiar, con un quebrantamiento familiar, se reunieron una hermana, este hermano y su padre, divididos por la distancia geográfica y divididos por las decisiones de este papá de abandonar a sus hijos. Hijos resentidos con su papá, y el evangelio de momento se mete en medio de la crisis, la fe de un hijo, y comienza a traer conciliación con la palabra entre los demás hijos y papá. Y en medio de la crisis, de casi la muerte, del peligro, de todo lo que estaban viviendo, vino Cristo a bañar con gracia. Y de un lado y del otro empezaron a decirse: te perdono, yo te pido perdón a ti, te amo. Y comenzó a haber una reconciliación. ¿Y saben qué ocurrió? Que el que se estaba muriendo recibió un milagro y se está restaurando. Porque Dios hasta opera un milagro en el cuerpo cuando trae sanidad a las relaciones. El diablo no le gusta este mensaje. Quiere empoderar la división en la familia, y quiere empoderar la división en la sociedad, y quiere empoderar la división en la iglesia principalmente. Pero ¿qué tal si tú y yo le hacemos la guerra? La otra arma de división, o la otra área de división, es la división doctrinal. Han resurgido doctrinas, interpretaciones diferentes de cómo interpretamos la salvación, y no nos ponemos de acuerdo. Cómo Dios salva, quién salva, cuánto dura, etcétera. Todas esas cosas, cuando deberíamos estar de acuerdo en una sola cosa: sin Cristo estamos perdidos. Él nos salva, y si nos mantenemos en Él, nos mantendremos en salvación. Y lo demás es secundario, hermanos. Que cada uno crea lo que quiere es secundario, pero lo principal es lo que nos une. Cristo Jesús es la esperanza de gloria, es el camino al Padre, es la vida y es la verdad. Y la iglesia, a nosotros mismos, no nos podemos excluir de esta realidad. Nos hemos enredado a veces en posiciones doctrinales, cada uno defendiendo su punto de vista. Pero al defender nuestros puntos de vista, renunciamos al del Señor. Es muy simple el Señor, cuando expresa lo que Él quiere expresar, y cuando dice sencillamente: lo que trae salvación, trae vida y trae unidad. Y ahora, en este momento, estamos metidos en un hervidero satánico para generar en la sociedad, en la familia y en la iglesia también una división de carácter sanitario. Hay una lucha entre los pro vacuna y los anti vacuna. ¿Y dónde paramos nosotros? ¿Dónde nos paramos nosotros, mis hermanos? ¿Dónde te vas a parar tú? El Señor me ha confrontado en estos días con respecto a nuestras reacciones, y a preguntarnos si realmente la narrativa que se escucha de uno u otro lado está haciendo en nosotros mella, está haciendo en nosotros influencia. Porque ¿cuál debe ser nuestra primera reacción?
frente a las noticias que estamos escuchando de cualquier clase? ¿Y cómo estamos reaccionando? Por ejemplo, les pongo algunos ejemplos. Sabemos que una persona se enfermó, una enfermedad rara, una enfermedad que no tenía, y preguntamos, ¿se vacunó? Sí, está vacunado. Eso es. La vacuna le hizo eso. ¿No te lo decía yo? Entonces, se nos olvida ser movidos por el Espíritu Santo para decir, ¿se enfermó fulano? Déjame llamarlo para preguntarle cómo está. Déjame preguntarle qué necesita. Y déjame decirle que de aquí al lado tiene un hermano en la fe y una hermana que va a estar orando por él, que no importa qué provocó esa enfermedad, con él está su hermano y su hermana y lo va a sostener en oración. Y si estás del otro lado, que eres, escucha, todavía no el aplauso, porque si estás del otro lado, que tú eres de los que dice, oye, se enfermó fulano del COVID, ¿se vacunó? No estaba vacunado. ¿Ya ves? Deberíamos, mis hermanos, tener la misma medida. Está bien. Yo estoy orando para que las personas tomen la mejor decisión. Yo estoy orando para que las personas tengan sabiduría, tengan sentido común, para que tomen una decisión. Pero ¿sabes qué? Mi silencio, junto con mi oración, mi preocupación, mi proactividad por ayudarlos y sobre todo para sostenerlos en oración, los va a sacar de lo que están viviendo. Tengo un amigo de la niñez, estudiamos juntos, su papá, un pastor en la ciudad donde yo crecí. Alguien que influyó en mi adolescencia que yo creyera en el Señor. Y esta semana supe que estaba enfermo. Inmediatamente me puse en contacto con él. De hecho, habíamos estado conversando hace unos días atrás o escribiéndonos por texto para algunas cosas. Le dije, no sabía que estaba enfermo. Mi hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Él me dijo, hace 2 días me dijo, lo único que necesito hoy que hagas por mí es que te pongas de acuerdo conmigo y ores porque estas 24 horas son... Él está en un hospital, está con los aparatos puestos. Los doctores me dijeron que estas 24 horas son cruciales y yo le pido al Señor que en 24 horas ponga su mano y haga una victoria. Y nos pusimos de acuerdo y empezamos a orar. Claro, no solamente orábamos él y yo, su papá, la familia, la gente de fe, un clamor general. ¿Y saben qué? En 24 horas Dios tocó los pulmones, los abrió. Todavía está en el hospital, todavía tiene máquinas puestas, pero los doctores se pararon al siguiente día y le dijeron, sus pulmones se abrieron, está empezando a respirar, usted está comenzando a recuperarse. Mis hermanos, en lugar de criticar las decisiones de las personas que los llevaron a una emergencia, debemos hacer alianza para orar en el nombre de Jesús, que la gracia de Dios los levante y les permita prolongar sus vidas para el propósito de Dios. Pero Satanás está trabajando socialmente, dividiendo colores, culturas, idiomas. Está dividiendo políticamente a las personas. Ya no importa ni la sangre que corre, ni la historia familiar, ni el color de nuestras banderas. Nos está dividiendo doctrinalmente, siendo un mismo Señor, el Señor de la iglesia. Y está dividiendo sanitariamente con todas estas cosas que están surgiendo. La pregunta es, ¿lo está logrando en la iglesia? ¿Lo está logrando en nuestros corazones? Vamos a hacerlo personal este mensaje. ¿Lo está logrando en mi vida? ¿Está logrando separarme de ti? ¿Te está logrando separar de mí? ¿Nos está logrando a los dos separarnos de los demás? ¿En el cuerpo de Cristo, en la familia? Jesús lleva 2000 años orando por su iglesia. La Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre. Y lo que hace por 2000 años, mide el tiempo, ¿cuántos días han pasado? Miles de años sentado a la derecha del Padre, y dice la Biblia que lo que hace es interceder por ti y por mí, mis hermanos. Te leo un momentito Juan 17:21. Esa fue su intercesión en la tierra antes de ir a la cruz, su última oración al Padre. Después fue crucificado. Y en Juan 17:21 él dijo, para que todos, Padre, sean uno. Mira la oración de Jesús. Está a punto de ser crucificado, ir a la tumba, resucitar, y él sabe que los días sobre la tierra están contados. Y él ora y le dice, Padre, que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es un asunto de vida o muerte, de salvación o perdición. La gente va a creer por el testimonio de unidad de la iglesia. ¿Sabes qué pasaba en el primer siglo? El libro de los Hechos dice que la gente no creyente miraba a la iglesia y decían, miren cómo se aman. No decían, miren cómo creen, miren qué fe tienen y miren que hacían milagros. Y yo me he puesto a pensar, ¿será que los milagros que han disminuido es porque también proporcionalmente e inicialmente disminuyó el nivel de amor? ¿Será que mientras más nos amamos y más unidad en el cuerpo, más aumento de milagros visibles el mundo verá y por lo tanto serán tocados también por el poder de Dios? Una iglesia poderosa era también el testimonio de una iglesia que se amaba. Miren cómo se aman. Y Jesús está
orando. Algunos teólogos, predicadores, intérpretes de la Biblia dicen y creen que esta oración de Juan 17 es lo que Jesús lleva 2000 años intercediendo. Lean Juan 17, cada palabra allí. Suponte que ahí está Él por 2000 años diciendo lo mismo. Y una de las peticiones es esta: Padre, que sean uno como tú y yo. Te lo suplico, lo somos. Así como hay unidad en ti, Padre, y en mí con el Espíritu Santo, y los tres somos uno, yo te pido que mi iglesia, en la cual habitamos tú y yo y el Espíritu Santo, sean uno entre ellos como lo somos nosotros entre nosotros. Aleluya. Pero tenemos que ser prácticos, porque la Biblia lo dice, la oración de Jesús lo afirma, y nosotros podemos tener el deseo de ser uno. ¿Cuántos tienen el deseo de ser unos en la familia y ser unos en la iglesia? Hasta que nos dividimos, hermanos. Hasta que alguien piensa diferente. Hasta que alguien te dice que eso es rojo y tú crees que es verde. Hasta ahí llega nuestra unidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Si el Señor nos está pidiendo a gritos y su Espíritu en nosotros nos está diciendo: tengo todas las condiciones preparadas para regalarte el poder de la unidad. Esto va a hacer que la gente crea y que la iglesia avance. El Señor, hazlos uno como tú y yo lo somos, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí. La gente cree en el Cristo que tú y yo tenemos, cuando el Cristo que tú y yo tenemos me une con esa otra persona que somos tan diferentes. Y los que estamos casados sabemos que el milagro del matrimonio es un buen testimonio para la unidad de la iglesia. Suan y yo en diciembre cumplimos 23 años de casados. Ya son poco más de 24, 25 años de conocernos y caminar juntos. ¿Cuántas veces hemos dicho qué distintos somos? Otras veces, y en muchas cosas, decimos cuánto nos parecemos y nos sorprendemos por el parecido. O quizás no nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de los años ella se ha ido pareciendo a mí, yo me he ido pareciendo a ella, por una decisión personal de decir: voy a ser uno contigo y tú vas a ser una conmigo. Y el gran milagro del Espíritu Santo afirmando ese deseo de no separarnos, sino ser uno con Él, con el otro. Y si sucede en el matrimonio, cuando cedemos nuestras vidas a Dios, puede suceder en la iglesia. Claro, son más cabezas, más corazones, más criterios, pero todo depende del nivel de rendición que Dios nos ha dado. ¿Alguien puede decir amén? Te tengo algunas sugerencias prácticas para lograr la unidad en el cuerpo de Cristo, y también puede ser aplicado a la familia, y puede ser aplicado a las amistades, y puede ser llevado este principio a todo círculo de relaciones importantes para nuestras vidas. Pero el primer consejo que te doy hoy, si lo quieres anotar, sobre todo guardar en tu corazón: siendo intencionales. Tenemos que ser intencionales con la unidad. Acabo de poner el ejemplo del matrimonio. Nosotros estamos por celebrar 23 años de casado, y algunos de ustedes nos llevan ventaja con 30, con 50, y están allí porque en algún momento decidieron ser intencionales a pesar de todas las tormentas que se metieron en sus vidas, se manifestaron en sus vidas o ustedes mismos provocaron. Y a pesar de todo, hubo intencionalidad. De la misma manera, generar la unidad en la familia, en la sociedad, en los círculos de amistades y en la iglesia depende de ser intencionales. Escucha esto: esto no significa renunciar a nuestros criterios distintos, sino abrazar el respeto por los de los demás. ¿Tú me escuchaste? Hay un concepto equivocado en la iglesia, que para ser uno tenemos que pensar igual. Mis hermanos, de este lado de este lado del sol, de este lado del cielo, de este lado de la eternidad, es imposible. A ver, digan todos ustedes conmigo: es imposible. Pastor, la Biblia dice que todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, sí, la unidad que es posible para Dios a pesar de nuestras diferencias. Pero de este lado del sol, de este lado de la eternidad, tú y yo en algún punto de nuestras vidas vamos a pensar diferentes. Pero ser intencionales implica no renunciar a mi criterio, pero sí abrazar el respeto por el tuyo. Fue Benito Juárez, el prócer mexicano, quien dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respetarte tu idea, aunque no esté de acuerdo, aunque creo que esté equivocado, lo más que puedo hacer es orar por ti, para que Dios te dé convencimiento y te traiga la verdad si creo que estás caminando en tinieblas, en oscuridad y en mentira. Pero debemos respetarnos. Y eso crea una avenida de paz. Y para eso hay que ser intencionales. No voy a renunciar a mis convicciones, a mis criterios, a lo que creo, siempre y cuando no sea necesario hacerlo, pero voy a respetarte y voy a amarte. ¿Alguien puede decir amén? Número 2, aparte de ser intencionales,
debemos estar unidos en lo principal, aunque seamos distintos en lo secundario. Me gusta esta frase de Isaac Newton y por eso la incluí. Isaac Newton dijo: la unidad en la variedad y la variedad en la unidad. Esa es la ley suprema del universo. Te la leo una vez más. La unidad en la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema en el universo. Lo que está diciendo este hombre es: tratemos de estar unidos en lo principal mientras somos distintos en lo secundario. Ahorita ponía el ejemplo de la gente peleándose por la salvación y otros temas. Hay gente que se pelea porque dice: no, yo creo que Cristo va a regresar antes del tiempo de la tribulación. Y hay otros que dicen: pues yo no, yo creo que es al final. Y hay otros que dicen: los dos están equivocados, es en el medio, chico. Y es cubano el que lo dijo. Y se pelean por ese punto de vista. Y yo digo, la Biblia da tela que cortar para todos, porque es cuestión de interpretación. Lo que Cristo dijo abiertamente: yo regreso, y ustedes ocúpense en estar preparados. Si tú crees que te va a ayudar creer que es al final del camino para prepararte y mantenerte alerta, créelo, mi hermano. Si tú crees que te va a dar paz creer que te vas antes, créelo, mi hermano, pero créelo, Cristo viene, Maranata. Y ahí se resolvió el problema. Ah, no, espérate, pero hay uno más. Yo creo que es en el medio. Pues quédate en el medio, esperándolo, que no importa dónde tú creas que va a venir. Él va a venir, y si eres de Él, te vas con Él. Y así podemos respetar las opiniones de los demás, amar la diferencia en lo secundario, mientras nos unimos en lo principal, que es Maranata, Cristo viene. Y eso aplícalo a toda regla de interpretación bíblica y de la vida. Te va a resolver problemas en el noviazgo. Ella dice que es verde y tú dices: no, es verde azul. Muchacho, ¿no te das cuenta que verde azul ya tiene la palabra verde? Dile que sí. Si es verde y por dentro dice azul. Unidos en lo principal, distintos en lo que es secundario. Y en tercer lugar, para mí esto es muy importante para generar unidad: el tener una meta común. Nuestra meta debe ser eterna y no temporal. Por eso me gusta Jesús en el pasaje que les leí hace un ratito. No tengas miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar tu alma. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Quien vive con la vista puesta en lo eterno no teme lo transitorio y lo temporal. Eso no quiere decir que ahora todos ustedes celebren el que nos vamos a morir en el próximo minuto. Yo quiero seguir viviendo, yo quiero ver crecer a estos muchachos, que ellos hagan su vida, etcétera, etcétera. Pero solamente si Dios lo permite. Yo no puedo violentar la soberanía y la voluntad de Dios. Yo llegaré hasta donde Dios me fijó un día. Pero lo que sí quiero es no vivir con el temor: me voy a morir mañana, no voy a cruzar la calle porque me va a atropellar un carro, déjame no caminar por debajo de un puente porque se va a caer. Ay, ay, ay. Y con esos ay, no vivo. Hay gente que dejó de vivir por temor a morir. Y cuando tú le pierdes el miedo a la muerte, comienzas a vivir, porque disfrutas el hoy y le crees a un Dios que te tiene sostenido en las manos. Entonces nuestra meta, mis hermanos, para caminar en una meta común, debe ser eterna, no temporal. Nuestra meta debe ser la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Nos debe interesar más que avance su reino a que avancen nuestras ideas. Esto quiero decirlo una vez más. Nos debe interesar más que avance su reino a que avancen nuestras ideas. Estamos deteniendo el reino de Dios cuando peleamos por ideas personales, pero cuando ponemos las armas y las ponemos a un lado para caminar juntos en el avance del reino, este avanza. Hoy debes quizás ser movido por el Espíritu Santo a llamar a tu hermano de sangre con el que estás dividido, con el que estás separado, a tu hijo, a tu hija, a esa persona con la que hace mucho no hablas. A lo mejor no te toca a ti, a lo mejor lo has intentado, ella no quiere, él no quiere. Ora y dile: Señor, produce la unidad. Miren el testimonio que les compartí. Dios usó una enfermedad de muerte para unir una familia y restaurar relaciones. El poder de Dios. El Señor hoy nos llama a la unidad. Nos llama a amar por encima de la defensa de nuestras ideas. Nos llama, mis hermanos, en este tema de la unidad, a ser proactivos y no reactivos en la agenda de amar a su iglesia y a nuestros hermanos de la fe. Quiero ponerles de ejemplo la amistad de George Whitefield y John Wesley. El segundo, muchos lo han conocido, fundó el metodismo, una de las denominaciones que todavía existe. Pero los dos fueron grandes predicadores
en la misma época. John Wesley nació primero y ya era un hombre adulto, formado, predicador, cuando Whitefield, un jovencito, llegó a la fe. Pero rápidamente fue lleno del Espíritu Santo y se testifican sanidades y cosas impresionantes alrededor de su vida. Inmediatamente los hermanos Wesley dijeron: en este muchacho hay un potencial impresionante. Lo trajeron a su círculo íntimo y lo hicieron uno de sus predicadores favoritos y de sus compañeros de misión. Sin embargo, George Whitefield tomó una interpretación calvinista de la salvación. Creyó en la elección de unos pocos versus John Wesley, que creía que Dios vino para salvar a todos y que solamente se salvan los que creen, pero Dios vino a ofrecer una salvación para todos. Whitefield decía: no, Cristo vino solamente para salvar a los que el Padre eligió en la eternidad. Y se comenzaron a formar ciertas desavenencias entre los dos, hasta el punto que por un periodo de tiempo fueron grandes enemigos. Creyentes, hombres de fe, con el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, separados. Si les pasó a ellos, que marcan la historia del cristianismo con obras de poder y de fe, ¿no tú crees que nos va a pasar a nosotros? Dicen los biógrafos que George Whitefield y sus seguidores, cuando veían que John Wesley ponía en esta calle una iglesia, ellos en la misma calle al final ponían la suya. Y no era para decir: estamos haciendo la tarea juntos, sino para predicar contrario lo que estaba predicando este. A ese punto llegó la división. No sé si los que hicieron tantas iglesias en esta zona tenían eso en mente. ¿Eran seguidores de Wesley o de Whitefield? Espero que no. Ahora, en algún momento, los dos comenzaron a escuchar la voz del Espíritu Santo, que los llamaba de regreso a la unidad. Y ¿saben lo curioso? Que el Espíritu Santo no vino a George Whitefield y le dijo: deja de ser calvinista. No vino a John Wesley y le dijo: deja de ser arminiano. Son dos términos teológicos. Si no conoces lo que significa, no te preocupes. Estaban separados. Pero lo curioso es que ninguno renunció a sus posiciones e interpretaciones secundarias. Más bien el Espíritu Santo les decía: vuelvan a la unidad. Son los líderes de dos movimientos y yo quiero que mi iglesia sea una. Vuélvanse a amar, a perdonarse, a hacer equipo, a trabajar juntos. ¿Y saben quién ganó? No fue el odio, no fue la separación, no fue el poder de las ideas, no fueron las doctrinas. Fue Cristo con el poder de su Espíritu Santo. Whitefield vino, Wesley vino, se abrazaron y dijeron: mi hermano, haremos un pacto de vida y de muerte, de ser uno en Cristo hasta el final de nuestros días. Esto es lo que sus biógrafos dicen. Los biógrafos de ambos escribieron, y esto se los leo textualmente: ellos pudieron poner sus diferencias teológicas en el contexto de mayor celo por el reino de Dios. Encontraron la meta común y pusieron la vista en lo eterno antes que en lo temporal. Pusieron a un lado sus diferencias teológicas, doctrinales, interpretativas, y se unieron en un celo mayor por el reino de Dios. Dicen los que narran la historia que su relación se volvió a acercar tanto que Whitefield le pidió a John Wesley que predicase su sermón funeral, porque siendo más joven se enfermó más temprano. Y le dijo: yo quiero que nadie más, sino tú, John, predique el mensaje el día que yo muera. Whitefield le dio además a Wesley un anillo, y con estas palabras que sellaban la amistad: te doy este anillo como un símbolo de mi unión indisoluble con ellos en corazón y en afecto cristiano. Más allá de nuestras diferencias sobre algunos puntos de la doctrina. John y George Whitefield se miraron a los ojos y dijeron: vamos a estar pensando distinto por el resto de nuestra vida en algo que pensábamos que era principal, pero descubrimos que era secundario. Pero vamos a ser uno en amarnos y en predicar al que amamos, a Jesucristo, por encima de todo. Y esto fue lo que John Wesley dijo el día del funeral de George Whitefield. Él dijo: y primero, mantengámonos cerca de las grandes doctrinas de la Escritura que Él dejó. No de las que nos separan, no de las que nos hacen distintos, no de las que nos desunen, de las grandes. En todas partes, mantengámonos cerca de lo que Dios revela en su palabra y Él declara importante. Dice: hay muchas doctrinas de naturaleza menos esencial, con relación a las cuales aún los sinceros hijos de Dios están y han estado divididos por muchos años. Y él era un fiel ejemplo de eso. En esto podemos pensar y dejar de pensar. Podemos pensar de una manera o pensar de otra, es lo que está diciendo John Wesley. Podemos estar de acuerdo
en disentir. Y acuñó esta frase en la historia. No la olvides. Estar de acuerdo en disentir. Voy a ser tu hermano. Vas a ser mi hermana. Vamos a ser uno, aunque pensamos diferente en algunos detalles de nuestra vida. Pero mientras tanto, estemos sujetos a lo esencial de la fe que una vez se entregó a los santos y en la que este campeón, señalando el féretro de Whitefield, dijo, en la que este campeón de Dios insistió tan fuertemente en todo tiempo y en todos los lugares. Qué testimonio para la historia. Dos hombres que por el poder de las ideas que los separaron, llegaron prácticamente a odiarse, pero por el poder del Evangelio que los salvó, llegaron a amarse hasta el último minuto de sus vidas. Piensa, ustedes que me están viendo a través de esa cámara y ustedes que están aquí, ¿de quién me he separado? ¿Qué ideas? ¿Qué situaciones? ¿Qué experiencia me han separado de las personas con las cuales hoy debería estar unido como nunca antes? Esta pandemia nos vino a enseñar algo muy, muy clave. No sabemos cuánto dura la vida. Por lo tanto, debemos decirle a los que amamos que los amamos mientras hay tiempo. Y debemos como cuerpo de Cristo entender que hay un poder en la unidad del cuerpo para combatir el avance de las tinieblas. Satanás trabaja en la desunión. Nosotros y el Espíritu que está en nosotros trabaja en la unidad. Sé proactivo. Busca a los que se dividieron contra ti. Déjales saber que los amas. Déjales saber que te interesan. Déjales saber que oras por ellos. Déjales saber que en tu corazón no hay resentimiento, no hay odio, que Cristo te llena. Y el poder de la desunión y de la división que Satanás está creando en tu vida no encontrará un terreno. Por el contrario, encontrará una vida dispuesta a amar, a perdonar, a reconciliar y a restaurar con el poder de uno solo. El poder de Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo. Alguien puede decir amén en este lugar. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito.